Control aversivo. Un trabajo de terapia conductual. Integrantes: Janet Calderón, Héctor Rodríguez, Ángela Vargas. Las técnicas aversivas fueron una de las primeras usadas en el marco de las técnicas de modificación de la conducta, que en la actualidad siguen empleándose en el ámbito familiar, educativo, empresarial, penitenciario, entre otros. Según Kasdin, el uso terapéutico de los acontecimientos aversivos para modificar el comportamiento tiene una larga historia y menciona ejemplos anecdóticos entresacados de la cultura greco-romana. Demóstenes tenía un tic en el hombro, algo muy corriente en nuestros días, que se curó de manera rápida colocando una espada bien afilada encima del hombro, de tal manera que cada vez que lo elevaba con el tic, se pinchaba con la espada. En aquella cultura, para intentar inducir aversión al alcohol, se colocaban objetos repugnantes como una serpiente muerta, por ejemplo, en el fondo de una vasija de alcohol que era descubierta al ser vaciada por el bebedor. El primer uso formal de la terapia aversiva parece haber sido obra de Kantarovich, quien administró choques eléctricos dolorosos a unos pacientes alcohólicos ante la vista, el olor y el gusto del alcohol. Pavlov y Becherev fueron capaces de establecer reacciones aversivas en respuesta a estímulos neutros. Los métodos más sofisticados fueron desarrollados a fines de la década del 60 y del 70. Sin embargo, estos procedimientos han perdido popularidad y se han utilizado principalmente en el ámbito clínico con programas de tratamiento más amplios, informándose su eficacia aislada. Razones éticas y clínicas para su implementación. Comportamiento desadaptativo serio que puede ocasionar daños. Comportamiento desadaptativo extremo duradero y resistente a programas de intervención. Extrema gravedad y desajuste que no permita la atención para el desarrollo de comportamientos positivos. Razones de la ausencia de programas aversivos y de investigaciones aplicadas. Fox, Placa y Bitle tratan de resumirlo en lo siguiente. Posible reacción adversa del público y otros profesionales ante el uso de los procedimientos de castigo. La naturaleza de los estímulos aversivos empleados, la preocupación por aspectos legales y éticos, entre otras razones. Definición y descripción de los procedimientos de control aversivo. Las técnicas aversivas intentan asociar un patrón de reacción comportamental no deseado y socialmente sancionado, o bien reorganizar la situación de tal manera que las consecuencias de este comportamiento no deseado sean lo suficientemente desagradables para que el emisor de dicha conducta deje de realizarla. En ambos casos, se espera que se establezca una conexión entre el comportamiento a eliminar y la reacción aversiva. ¿Qué se espera de este procedimiento? Se espera además que el desarrollo de tal conexión y el progreso de la misma genere una situación tal en el individuo que provoque un ceso total en la emisión de la conducta a eliminar. Principales modelos conceptuales utilizados para explicar la terapia aversiva. Condicionamiento clásico. Supone que la asociación de algunos elementos constitutivos de la constelación estimular, componente del comportamiento a eliminar, con el estímulo nocivo preseleccionado, hará que el estímulo condicionado provoque una respuesta condicionada de aversión, similar a la incondicionada, provocada por el estímulo incondicionado. Estos elementos estimulares facilitarán la evitación y el escape de toda la constelación estimular de la que forme parte. Condicionamiento operante. En la mayoría de los programas de tratamiento diseñados,
Ambos paradigmas, clásico y operante, coexisten. Sin embargo, algunos autores han tenido especial cuidado en diseñar sus procedimientos terapéuticos adoptando paradigmas de aprendizaje por evitación, escape o castigo. Aprendizaje por evitación, escape. De acuerdo a este modelo teórico, en el condicionamiento por escape se termina el estímulo nocivo después de la ocurrencia de un patrón de respuestas preseleccionado, mientras que en el condicionamiento por evitación, la ocurrencia de una conducta deseable aprendida evita el comienzo de un estímulo nocivo preseleccionado. Ambos procedimientos se suelen usar para establecer nuevas respuestas en el paciente. De acuerdo al modelo teórico del castigo, este se presenta como un estímulo nocivo después de la emisión de una respuesta no deseada, con el propósito de reducir la probabilidad de ocurrencia futura de dicha respuesta. Teoría de los dos procesos. Maurer elabora una teoría para explicar el aprendizaje de evitación, la teoría de los dos procesos, la cual establece que lo primero ocurre es un proceso de condicionamiento clásico de respuesta emocional de miedo a un estímulo condicionado, y después es el esfuerzo de la respuesta de escape lo que reduce ese miedo, condicionamiento instrumental. Por tanto, esta teoría asume en el aprendizaje por evitación que yacen involucrados dos mecanismos. Principales modelos conceptuales utilizados para explicar la terapia aversiva. Teorías centrales. Proponen una consideración de los aspectos cognitivos de los mecanismos propuestos y pueden resumirse en los siguientes: cambios actitudinales, disonancia cognitiva y ensayos cognitivos. Teoría del estado. Se basa fundamentalmente en el grado de responsividad de un individuo y no tanto en los cambios en cuanto a las conexiones específicas entre los estímulos y respuestas. En resumen, el comportamiento a eliminar se suprime en periodos de responsividad alterada o sensibilización. Dicha sensibilización puede inducirse mediante aversión eléctrica u otros medios conductuales. Los efectos de la sensibilización disminuyen con el tiempo. Procedimiento de control aversivo. Directrices para que el castigo tenga eficacia. Hasling y Halls, 1966, recomiendan que el estímulo punitivo debería prepararse de tal manera que no sea posible la conducta de escape no permitida. El estímulo punitivo debería ser tan intenso como sea posible, siempre que sea seguro. El estímulo punitivo debería presentarse inmediatamente después de que ha ocurrido la respuesta. El estímulo punitivo no debería ir aumentándose gradualmente, sino introducirse con la intensidad preseleccionada. Se debería disponer de respuesta alternativa que no sea castigada y que produzca el mismo o más reforzamiento que la respuesta castigada. Procedimientos y variaciones. Los procedimientos básicos pueden diferenciarse entre sí con base a tres criterios fundamentales. Ellos son los estímulos condicionados e incondicionados, según la forma de presentación de esos estímulos y según el paradigma teórico en que se base. Características de los estímulos entonces. Antes de cualquier investigador pensar en diseñar un programa de control aversivo, debe tomar en cuenta estas características. Primero, los estímulos deberían ser seguros y no poner en peligro la integridad física del sujeto. También deberían ser eficaces, y por esto nos referimos
a que deberían provocar una reacción fisiológica incompatible con el desarrollo del comportamiento apetitivo desviado. También deberían ser relevantes, tendrían que ser estímulos realistas y, por último, que posibilite la generalización del resultado en su ambiente natural. De acuerdo a estos criterios, entonces, a estas características, podemos pensar en procedimientos de control aversivo por aversión eléctrica, por aversión olfativa, por aversión gustativa, por bloqueo facial y por aversión química. En el procedimiento de aversión eléctrica se utilizan electrodos que son fijados al antebrazo del paciente y que se recibe una descarga eléctrica cada vez que emite la conducta problema. En la aversión olfativa se asocian olores desagradables con conductas En la versión gustativa, entonces emparejamos un sabor desagradable que provoque una reacción molesta al paciente cada vez que emita la conducta indeseada. Aversión química. En esta se utilizan productos químicos que generen cualquier reacción, bien sea gástrica o endémica, para causar aversión a cualquiera de las conductas que se está tratando. Aversión facial. En este procedimiento se coloca un paño en la cara del paciente cada vez que emite la conducta problema. Continuando con el tema de control aversivo, se hace interesante presentar algunas investigaciones recientes que están relacionadas con estímulos adversivos. Dentro de ellas se destaca la de Valero y Bernet del 2015, titulada Tratamiento de un caso de disfunción eréctil mediante la terapia de pareja y terapia sexual, elaborada en la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, en España. El caso que nos ocupaba en la investigación era un joven que presentaba problemas en su relación de pareja. El objetivo era tratar el problema de disfunción eréctil del hombre y al mismo tiempo mejorar la relación de pareja. El tratamiento que se utilizó fue las técnicas conductuales de terapia sexual y la terapia sistémica. El caso que nos ocupó fue Julián, de 20 años, estudiante de filosofía. Tenía como pareja una chica de 22 años desde hace ya 4 meses, siendo ella su primera relación sexual. Ella estudiaba un curso avanzado de filosofía inglesa y había tenido otras relaciones de pareja. Los problemas de erección surgieron desde la primera interacción sexual con la pareja, hacía ya 4 meses. Cuando él intentó conversarlo con sus amigos, estos le decían, nunca habían tenido ese problema. Su pareja, Dolores, mostró su preocupación con comentarios de tipo, no te excito, no te gusto, tenemos problemas. Julián, a raíz de todo esto, comenzó a generar problemas de inseguridad, de baja autoestima y de pensamientos negativos, razones que lo hacen ir a terapia. La hipótesis funcional en que llegan los expertos es que se trataba de una disfunción eréctil situacional de tensión y mantenimiento psicológico debido a la situación de tensión y anticipación aversiva de la estimulación sexual que actuaba como estímulo condicionado inhibiendo la relajación fisiológica necesaria para la erección, es decir, que ella debería ser una respuesta incondicionada. Los datos de la hipótesis funcional arrojaron también que la conducta directiva de Dolores durante las relaciones sexuales actúa como estímulo condicionado. En Julián, la tensión fisiológica era una respuesta condicionada que no permitía por contracondicionamiento la erección completa. El episodio, a su vez, de fracaso sexual y el pensamiento anticipatorio negativo actuaba como estímulo aversivo, también como estímulo condicionado.
La falta de erección, por su parte, actuaba como reforzamiento de los pensamientos anticipatorios y funcionaría como estimulación adversiva para siguientes interacciones sexuales. Los reproches y las críticas, entendidas como castigo verbal de parte de Dolores, agregan más estimulación aversiva sobre la interrelación sexual. Para el tratamiento, los especialistas, después de haber hecho la hipótesis funcional, utilizan técnicas conductuales para disminuir la ansiedad al no presentar consecuencias aversivas sobre el desempeño sexual y aumentar el control de la estimulación sexual como estímulos condicionados, e incidir en la relación de pareja al intentar cambiar sus interacciones con el objetivo de que fuesen más igualitarias y menos directivas por parte de Dolores. Los resultados obtenidos al aplicar todos los tratamientos consiguen que los cambios con el problema de erección y la satisfacción de pareja fueron rápidos desde las primeras sesiones. Después de un año, al evaluar a la pareja, no se consiguieron situaciones a destacar. Otra investigación que nos llamó la atención fue la de N. Elena del 2015, titulada Trastornos afectivos y evitación experiencial de padres y familiares de niños con cáncer, realizada en la Universidad de Oviedo en la Facultad de Psicología. Ellos hablan de que la evitación experiencial es un tipo de regulación del comportamiento que consiste en la necesidad inflexible de actuar para no entrar en contacto con el malestar o para escaparse de él, limitando llevar la vida que realmente uno quiere. Los padres y familiares del niño con cáncer, dicen los expertos, pueden entrar en un ciclo de sufrimiento marcado por la evitación experiencial, emocional y o conductual, intentando suprimir, controlar y eliminar las vivencias angustiosas, trayendo como resultados depresión, angustia, entre otros. Los autores, a través de las técnicas planteadas en la investigación, explican que es posible cambiar la relación que establece la familia con esta experiencia traumática y recuperar aspectos de la vida valiosos a cara de sobrellevar mejor la enfermedad. Concluyen que efectivamente este método es llamado la terapia de la activación conductual, que se concentra en la activación en lugar de la evitación, tratando de aumentar el contacto con las contingencias. Por último, otra investigación importante es la de Navarro y Climent del 2012, titulada Tratamiento cognitivo-conductual de un caso de trastorno de la erección adquirido. En esta investigación también se utiliza el caso único y los datos del paciente, llamémoslo MM, paciente de 34 años que convive con su pareja desde hace ya 5 años y han procreado un hijo que tiene 1 año y medio. Él acude a consulta porque con su pareja, después que nació su hijo, no consigue una erección cuando mantiene relaciones sexuales con ella. Expresa que su problema de erección apareció con el nacimiento de su hijo, cuando vio la cicatriz de su pareja y los problemas que le causó, sintiéndose mal porque él no podía haber hecho nada más. Este malestar, dicen los especialistas, provoca en el paciente el uso de estrategias de afrontamiento pasivos orientados a la evitación del problema, incrementando el nivel de pensamientos ansiosos y de una actitud autocrítica y de retirada de la situación, es decir, de tener relaciones sexuales, que considera son el origen de su fracaso. Por este hecho, al evaluar los especialistas, llegan a la conclusión de que con él iban a aplicar las siguientes técnicas: charlas informativas sobre educación sexual, modificación de actitudes negativas, prejuicios y errores hacia el sexo, y un programa de habilidades sexuales específicas, denominado desensibilización sistemática en vivo junto con la focalización sensorial.
Después de la aplicación del tratamiento, al evaluar los resultados, se concretó que el empleo de técnicas para el abordaje del tratamiento cognitivo-conductual han puesto en manifiesto su eficacia. Se observa igualmente en la técnica de detención de pensamiento que se ha permitido eliminar los pensamientos intrusivos, perseverantes y aversivos sobre las relaciones con penetración. El entrenamiento en la relajación muscular acompañaba a la desensibilización sistemática como una respuesta antagónica a la ansiedad. Todo esto trajo que al reevaluar al paciente después del tiempo, se consigue que había superado totalmente su trastorno de erección adquirido. Gracias.